Grabando, compartiendo. La clase de hoy vamos a revisar transformaciones. Empezamos a mencionarlo un poquito, ¿cierto? Capaz voy a regresar como un rato acá. Por lo general, cuando nosotros queremos dibujar una figura dentro del plano cartesiano, identificamos en qué punto queremos que se ubique, ¿no? Entonces, le decimos, queremos que se encuentre en 200, 200. Y ubicamos nuestra circunferencia en el 200, 200. Le decimos 100 en X y 300 en Y. O le decimos 300 en X y 50 en Y, ¿cierto? Esa es como la lógica que hemos manejado habitualmente. Vamos a identificar en las transformaciones otro formato, es otro paradigma totalmente distinto al que venimos manejando, ¿no? En donde no movemos las formas necesariamente, sino lo que hacemos es mover el canvas con distintos tipos de transformaciones. ¿Se acuerdan de Futurama? ¿Se acuerdan de Futurama? Hay como un capítulo en el que este man tiene como la nave, ¿no es cierto?, de Planet Express, que tiene como unos motores súper poderosos. Y lo que menciona en algún punto, ni siquiera es como este Farnsworth, sino es el Farnsworth clon, como el hijo del profesor. Que los motores no mueven a la nave, sino la nave a través de los motores hace que todo el universo se mueva a su alrededor, ¿no? Esa es como la misma lógica en las transformaciones. Vamos a empezar por la más básica, que es la traslación, ¿cierto? Hay tres transformaciones. La una es traslación, la otra es escalamiento y la última es rotación. Entonces vamos a intentar ir cachando uno por una y después vamos a intentar hacer como algo probablemente un poquito más elaborado. Entonces, vamos a dibujar una figura. A ver, vamos a poner esto así. Acá. De una. Y, a ver, dibujemos un cuadrado en la posición 20 por 20 y que tenga 40 de ancho. Entonces, nuestro cuadrado, si ustedes se fijan, se separa 20 píxeles en el eje X, 20 píxeles en el eje Y a partir de eso se dibuja una forma de 40 por 40, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en este sentido? Que si incluimos el elemento translate, vamos a poder modificar esa posición. Entonces, si nos trasladamos 50 píxeles y 50 píxeles antes de que empiece, fíjense, ¿no? Lo que se está moviendo es como todo el canvas. Vamos a intentar hacer algo para ver si queda más claro, ¿cierto? Hagamos una línea que vaya desde las coordenadas 0,0 hasta la coordenada 0, alto, ¿cierto? Que vaya desde aquí hasta acá. Y acá otra línea que vaya desde la 0, 0 hasta la ancho, 0. Entonces aquí está la línea, ¿no? Vieron que ahorita yo comenté la traslación. Mis líneas están apegadas al borde del canvas, por eso no se las ve. Sin embargo, si es que yo me traslado antes de dibujarlas, fíjense, ¿no? Cómo estoy moviendo todo el canvas y de hecho tengo como un porcentaje de línea que se encuentra acá abajo. Entonces, ¿qué pasa si es que nos trasladamos en el sentido negativo, ¿no? Claro, dejamos de verlas, pero
Dejamos de ver todo. Entonces nos trasladamos en el eje X, en el eje Y. Si nos trasladamos, voy a comentar todo esto. Si nos trasladamos a la mitad, ¿cierto? Para encontrarnos como justo en el centro, deberíamos ir a, pues sería como 200 y 200, ¿no? Que es lo mismo que decir width sobre 2 y height sobre 2. Entonces yo puedo trasladarme y dibujar una elipse en el punto 0,0 que tenga 50 de diámetro. ¿Dónde se va a dibujar esta elipse? Si está en la coordenada 0, 0. ¿Dónde creen que se va a dibujar esta elipse? Superior. Esto sería como lo habitual, ¿no es cierto? Si yo no tengo la traslación, se dibuja en la esquina superior. Pero si me traslado primero, se dibuja en el centro. O sea, no se está dibujando en el centro, ¿no es cierto? Se está dibujando en la esquina superior, pero estoy moviendo mi esquina superior a otra ubicación. Estoy moviendo todo mi canvas a otro sitio, ¿no? Entonces vamos a mover en términos de mouse X, por ejemplo. Entonces, miren, aquí lo que estoy moviendo es todo el canvas, ¿no? Estoy moviendo todo el espacio. Vamos a partir de una retícula para que probablemente sea como un poco más fácil de entender. ¿Cómo hago una retícula de líneas horizontales y verticales? Sí, ¿no? Esto no, es lo mismo que hemos hecho siempre. Entonces voy a hacer una retícula cada 20 píxeles. Entonces necesito incluir una línea que vaya desde I,0 hasta I,height. Comentamos mi traslación y tengo aquí mi retícula, ¿no? Y ahora voy a hacer otro for loop. Con la misma lógica, pero en relación al alto. A las líneas horizontales. Entonces ahora una línea que vaya desde 0,i hasta width, entonces, de nuevo, esta retícula es todo mi espacio de trabajo. Voy a comentar todo, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que yo me traslado width sobre 2 y height sobre 2 antes de dibujar la retícula? ¿Dónde va a quedar la esquina superior izquierda de mi retícula? A ver. ¿No es cierto? Si es que solamente me muevo 20 y 20, ¿dónde se va a dibujar la esquina superior izquierda de mi retícula? Aquí, ¿no? A partir de los 20 por 20 píxeles. Si me traslado, digamos, 100, se mueve únicamente en X, ¿no? Si me traslado menos 100, se mueve en negativo, en posición Y. Entonces vamos a dejar la retícula por ahora como base. Vamos a dejar que se mueva. Fíjense cuál es la diferencia, ¿no? Primero dibujé la retícula y después me trasladé.
Entonces, no le hace efecto este elemento, porque primero se está dibujando y después se está trasladando. Vamos a intentar llenar como algunos espacios, ¿no? Voy a dibujar un cuadrado que tenga 20 en la posición 0, 0. Entonces, si es que yo no tuviera mi elemento de traslación, mi cuadrado evidentemente se dibujaría acá, ¿no? En la coordenada 0, 0. Pero si yo me traslado primero 20 en X y después 20 en Y, voy a dibujar mi cuadrado y va a encontrarse en otro lugar, ¿no es cierto? Si es que me traslado 100 y 20, el cuadrado va a estar en otro espacio. Si es que me traslado 200, va a estar en otro espacio, ¿no? Entonces veamos cómo podemos ir ubicando diferentes elementos a partir de la lógica de traslación. Me trasladé 20, 20. Y ahora me voy a trasladar 40 y 40. ¿Dónde se va a dibujar un cuadrado? Uy, si es que le pongo en la posición 0, 0. ¿Cierto? Estaba en esta ubicación. Me traslado 40 en X y 40 en Y. Entonces mi cuadrado se va a dibujar ahora acá. Aunque yo le estoy diciendo que la coordenada es 0, 0, lo que estoy haciendo es transformar, mover el espacio de trabajo, ¿no? Como decía, como los motores en este caso no están moviendo el cuadrado, sino están moviendo el universo, ¿no? Están moviendo el área de trabajo. Si vuelvo a realizar una traslación, vámonos un poco más, 60,60, y vuelvo a dibujar un cuadrado en la coordenada 0, 0, que tenga 20, ¿dónde se va a dibujar? 20, 40, 60. 20, 40, 60, ¿no? Entonces ahora el cuadrado se va a pintar acá. ¿Cómo puedo regresar para que mi coordenada 0, 0 sea de nuevo este lugar de acá? ¿Qué puedo hacer? Puedo restar, ¿no? Vamos a trabajar con valores negativos. Si quiero regresar acá, debería restar 60, menos 40, menos 20. Si regreso menos 120 y menos 120, y vuelvo a dibujar un cuadrado en la coordenada 0, 0, que tenga 20, se va a dibujar en el primer cuadrante. No, menos, menos. Ya, ahí sí, ahí sí. Esto sigue, como tiene todavía como la capacidad de modificarse, ¿no? O sea, no tengo que dibujar los cuadrados en el 0, 0. Puedo dibujarlos en cualquier lugar. Y pueden tener cualquier tamaño. No tienen que estar en sintonía con ninguna cuadrícula en específico, ¿no? Solo es una referencia que tomamos para poder entender el movimiento de traslación. Entonces vamos a intentar incluir algunos elementos dinámicos, ¿no es cierto? Vamos a
hacer un translate de mi mouse X y de 0 en Y. Entonces, miren, ¿no es cierto? Esta es la primera traslación. Esta sería... Entonces, como es la primera traslación, termina afectando a todos los elementos que se encuentran abajo. Si es que yo dibujo primero mi retícula y después me traslado con el mouse en X, se mueven únicamente los cuadrados, ¿no? Y la retícula se mantiene en su posición. Si es que yo dibujo primero el cuadrado que está en la traslación 20-20, ese es el que se queda estático y los que se mueven son mis otros 3 cuadrados. Entonces, las transformaciones tienen un impacto. Ajá, a ver, acá movámonos de esto. Mouse en X y mouse en Y. Ah, no, dejemos esto para que se cache la resta. Y acá vamos a hacer otro ya. Vamos a hacer un translate. Mouse X y mouse Y. Y aquí dibujamos otro cuadrado. 0,20. Que en efecto termina teniendo como, por ahora, ¿no es cierto? En base como estos elementos simples, termina teniendo una lógica muy similar a que hubiéramos dibujado el cuadrado aquí y acá, ¿cierto? Pero poco a poco vamos a entender cómo estos elementos tienen como una relación súper interesante con la capacidad de seguir trabajando las distintas coreografías, ¿no? Entonces vamos a guardar esto. En medio, esto es la lectura 15. Transformación, traslaciones. Esto. Preguntas sobre la traslación. No, pero ¿Sí le cachaste, Sofía? sí, ¿Facilita? o sea, sí, o Súper. sea, normal para mí, pero sí. Entonces, a ver, puntos importantes, ¿no es cierto? Para remarcar. Formato. Formato. El primer argumento es movimiento en X. El segundo argumento es movimiento en Y. Otro punto importante, la traslación o las transformaciones en general afecta a los dibujos que se realicen posterior a su iniciación. Las traslaciones se pueden sumar y también restar. Y también son dinámicas. Súper. ¿Cuál es la siguiente transformación? ¿Cuál es la siguiente transformación? Vamos a copiar la retícula, ¿ya? ¿Cuál, Denis? Escala. Escala. Belleza. Entonces, tenemos nuestra retícula de nuevo. Intentemos afectar
primero la retícula y vemos qué pasa. Scale, ¿no? La escala original es 1. Entonces vamos a partir de ahí, de revisar qué pasa con escala 1. No pasa nada. ¿Qué pasa con la escala 2? Todo se duplica. ¿Será esta la lógica -1? Esto no tiene sentido, ¿no? Las escalas negativas no tienen sentido. Tenemos que trabajar con decimales. 0.5. Entonces la escala nos permite acercarnos o alejarnos al canvas. Ya dejemos escala 1. 1 es el 100%, ¿no? Entonces vamos a... ¿Desde dónde se escala? ¿Cacharon desde dónde se escala? Desde el centro. Desde la coordenada 0, 0, ¿no? Se escala desde la coordenada 0, 0. Entonces, ¿qué pasa? A ver si es que yo dibujo aquí. Vamos a dibujar una elipse en la mitad. Width sobre 2. Height sobre 2. Y que tenga 50. Ajá, ¿cómo hago para escalar en función del centro de esta retícula? ¿Qué debería ser o qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? Porque si no, chimbazo solo escalar en función del mismo punto siempre. A ver, mijos, ¿qué se les ocurre? Translate, puede ser. Vamos a trasladarnos primero. Entonces, si es que yo me traslado aquí, ¿cierto? Vamos a decir translate. Vamos a trasladarnos en función del mouse X y del mouse Y. Primero me traslado y después escalo, ¿no? Entonces, estamos modificando un poco el punto desde donde se va a escalar. Entonces, hagamos esto. Dibujemos primero la retícula. Vieron, la retícula está dibujada y no se mueve, porque yo estoy realizando mis transformaciones después de dibujarla. Voy a moverme hacia el centro. Entonces, del centro, la coordenada 0, 0 se va a encontrar en el centro de mi canvas. Entonces, mi elipse ya no debería dibujarla en width sobre 2 y height sobre 2, sino en la coordenada 0, 0, ¿no? Y ahora estoy escalando únicamente la elipse. Entonces, escalémosla a 2.5, a 3, o a 0.1, o a 0.5, ¿no? Entonces ahora tengo otro lugar en el que puedo ubicar mis elementos, ¿no es cierto? Y desde donde puedo escalarlos, inclusive manteniendo el mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa si... Ajá, a ver, pongamos aquí.
Relleno 0,200 para que tenga una transparencia. Voy a eliminar. Y ahora realizo otra escala. ¿Cómo vuelvo a la escala original? Para dibujar una elipse que tenga realmente 50 de tamaño. Si es que yo no aplico ninguna escala y vuelvo a dibujar la elipse, va a tener el mismo tamaño, ¿no? Porque fíjense que es de 50 y 50. Si quiero regresar al tamaño original, necesito, si está en el 50%, transformarle al 200%, ¿no? Entonces, esto es 50 por 50. Sin embargo, podemos escalar desde diferentes posiciones, desde diferentes ubicaciones. Entonces, vamos a volver a trasladarnos. Ahora me voy a trasladar. Intentemos llegar como al primer cuartil, ¿cierto? Si es que acá me moví 200 y 200, acá tendré que moverme 100 y 100, que es lo mismo que hacer width sobre 4 y height sobre 4. Perdón, en negativo, ¿no? Porque quiero regresar. Entonces, sí, ahora dibujo una elipse. En la posición 00 veamos cuál es el nuevo centro. Ahora pongámosla totalmente negra. Ajá. Ahora este es mi centro. Entonces, si es que yo escalo desde acá, voy a poder alejar o aumentar el tamaño de los objetos que se encuentren en esta ubicación. Pensemos que podría, ajá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que dibujo una esfera? A ver, no fill, vamos a hacer sin relleno. Solo con stroke. Y vamos a hacer que tenga 100 igual. Entonces, mi nuevo centro es el primer cuartil. Porque me regresé 100 y me regresé 100. ¿Cierto? Me trasladé de nuevo. Veamos cuál es la diferencia entre escalar un objeto que se encuentra en el centro, que crece y decrece en su propio espacio, ¿no? Digamos como mouse X sobre 100. Crece y decrece en su propio espacio. ¿Cuál es la diferencia de escalarlo desde aquí frente a escalar un objeto que estoy dibujando en otra posición, ¿cierto? Entonces ya no está creciendo. Es como definir cuál es el anchor point, que es algo que hacemos mucho, por ejemplo, en los programas vectoriales, ¿cierto? Es distinto escalar un objeto si es que el anchor point se encuentra en el centro a escalar un objeto si es que el anchor point se encuentra en la esquina superior derecha o si es que se encuentra alejado de la posición. Entonces, con translate definimos ¿cuál es la traducción de anchor point? Creo que es punto de anclaje, Punto de anclaje. creo.
Los valores positivos incrementan la escala. Los valores positivos, los valores mayores a 1 incrementan la escala y los valores menores a 1 la disminuyen. Lo mismo, las escalas pueden sumarse. En este caso ya no sería como restarse, ¿no? Pueden, claro, no se suman, sino que se multiplican. ¿Cierto? 2 por 0.5 es 1. Pueden multiplicarse o dividirse. Dividirse. Y se escala en función de la coordenada 0,0. Preguntas sobre la escala. ¿Cuántos argumentos puede tener la escala? Pregunta de examen que llaman. A ver, si acá dice. Yo tengo como una idea, pero no estoy seguro. ¿Cuántos argumentos puede tener la escala? Creo que son 2. 2. Por eso cuando dicen escala 1.1 o 1/1000, algo así. No, no, no. Eso es como una referencia arquitectónica. Ajá. Y ahí es como un 1 equivale a otro valor, ¿no es cierto? A ver, vamos a intentar dibujar otro elemento acá. Que ya no esté afectado. Ah, miren. ¿Cómo puedo dibujar otro? Vamos a hacer vamos a hacer otro círculo. Un cuarto círculo que se dibuje después de este, pero que ya no esté afectado por el movimiento del mouse en X. ¿Cómo podría hacer eso? Si es que yo ahorita dibujo una elipse, ¿dónde va a aparecer? Una elipse de 0,0 que tenga 100. Y vamos a hacerle a esta, ¿de qué color quieren? O hagamos que el stroke sea distinto, ya que el stroke sea rojo. ¿Dónde va a aparecer esta elipse? Perdón. Stroke 0 para todos. Miren, esta es mi coordenada 0, 0, ¿no? Entonces, primero yo quiero que esta elipse se dibuje en este centro de acá. Pero además quiero que no se escale. Entonces, lo primero que voy a hacer es tal vez modificar la escala, ¿no? ¿Cuál sería una escala? ¿Cuál sería el equivalente a una escala invertida para esto? Ya dijimos que no es negativo, ¿no es cierto? No es menos mouse X sobre 100. Esto solo está acá como siendo otro valor que ni siquiera entiendo cuál es la respuesta. Si el inverso de 0.5 es 2, o el inverso de 2 es 0.5,
¿cuál sería el valor inverso? ¿Cierto? ¿Cuál es ese número que multiplicado por mouse X sobre 100 me va a dar igual a 1? Ay, ay, ay. Yo creo que es así. Ajá. Entonces ahí dejé de escalarlo. Y ahora que ya no se escala, puedo trasladarlo, ¿no? ¿Cuánto debería trasladarlo para que llegue al centro? Un cuartil, ¿no? Ahí. Ujú. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Más o menos, no tanto. A ver, yo no sé. Ajá, no, no. Déjenme intentar explicar. Uno, ¿no es cierto? Todos los valores que son mayores a 1 hacen más grande, aumentan la lupa. Y todos los valores que son menores que 1, lo que hacen es disminuir. 1 es la escala real, ¿cierto? Entonces, siempre que yo consiga multiplicar estos valores y su resultado sea 1, voy a volver a la escala real. 2 veces 0.5 es 1, ¿cierto? ¿De qué otra manera podemos expresar 0.5? En fracciones. Es esto, ¿no? 0.5 es igual a 1 sobre 2. Entonces, si es que yo tengo cualquier otro valor, digamos, mouse X, ¿cuál es el número? Ajá, estos son ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número que multiplicado por mouse X va a ser igual a 1? Entonces, el número que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Entonces, y, que es como esta variable que intento despejar, es igual a 1 sobre mouse X. Si es que mouse, o sea, si es que la escala que estoy usando es mouse X sobre 100, esto sería igual a... ¿Sí me están haciendo explicar esto de gana o...? Ay, no, no, porque no es tan fácil. ¿Sí le cachan o no le cachan? Hay más. Ahí un poquito más claro. Ujú. O sea, esto realmente, la escala que estoy aplicando sería igual a 1 sobre mouse X sobre 100. ¿Cierto? Perdón, 1 sobre. Entonces, 1 sobre cualquiera que sea el argumento, va a ser como resultado 1. ¿Cierto? Si es que aquí la expresión...
Ajá, a ver, voy a pasar acá. Si es que aquí la expresión es así. Mouse X sobre 100. Esto multiplicado por cualquiera que sea como mi incógnita, ya vamos a decir multiplicado por X, es igual a 1 como despejo X. Entonces, X va a ser igual a 1 sobre mi expresión, ¿cierto? Que es MX sobre 100. Entonces, por eso estoy dividiendo 1 para todo lo que se encuentra dentro de este paréntesis. ¿Cuál es la otra cosa que puedes hacer? Otra forma de expresar esto, es como mucho más simple, es 1 es igual a 1 sobre 1. ¿Sí o no? Y esto es igual a MX sobre 100. Esto es una división. Esto es una división que también se puede expresar así, ¿no es cierto? Dividido para MX sobre 100. Y lo que haces para dividir fracciones es, esto es algo que aprendieron en cuarto grado. ¿Cómo dividen esto? Se cruzan, ¿no? Entonces, 100 sobre mouse X. O más fácil, como este se multiplica por este y este se multiplica por este. Entonces, la respuesta acá es como poner 100 sobre mouse X. ¿Ya? Preguntas sobre la escala. Ah, dijimos que otro argumento puede tener la escala. Ajá, a ver. Vamos a intentar, vamos a monear, ¿ya? Antes de eso voy a producción de nuevos medios, lectura 13, escala. Vamos a intentar modificar este círculo, ¿cierto? Este círculo que se está dibujando aquí. Vamos a ver si es que podemos modificar. Yo creería que si, ajá, incluyo dos argumentos, uno va a hacer referencia a la escala en X y otro va a hacer referencia a la escala en Y. No sé si es que tenga sentido, pero dejamos como 1,5. Esto debería ser una elipse, ¿no? Que tenga el 100% en X y el 50% en Y. Ah, pero no tiene sentido. No, solo puede tener un valor. Ay, no, perdón. Es que primero tengo que trasladarme y después tengo que escalar. O es porque... Ah, perdón. A ver otra vez. Ahí, punto 5. No, sí. Sí lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo. ¿Vieron que sí lo estamos haciendo? Inclusive, ¿cachan cómo se empieza a deformar el stroke? Ajá. Aquí lo que pasa es que hasta que yo no meta el mouse dentro del canvas, no se consigue modificar, no tiene ningún valor mouse X, ¿no? Entonces se generan unos errores, porque la escala en este caso es 0 dividido para 100, que es igual a 0, ¿no? Entonces se escala en 0 y no tiene ningún tamaño. Y acá es peor porque es 100 dividido para 0. Y los números divididos para 0 son igual a, tiende al infinito, ¿no?
Entonces, hasta que yo no incluya mi mouse, no se dibujan. Pero, ajá, cachen esto, ¿no? Como si se están escalando en dos valores. Entonces, podría inclusive escalarse un tercer argumento, que en este caso no va a pasar nada porque, porque estamos como trabajando en la bidimensión. Pero si quieren, después podemos hacer un ejemplo con tridimensión para entender cómo podemos modificar esta caja, ¿cierto? Acuérdense que la caja, la box siempre es como un cubo que con la escala puede como crecer en las diferentes coordenadas. Ya vamos a dejar así para que sea un poco más fácil de echar. Súper. ¿Cuál es este tercer elemento que vamos a utilizar? ¿Sí está copiado? Sí, está copiado. Es la rotación. Pasamos por la traslación, donde se mueven las coordenadas del eje 0, 0, ¿no es cierto? Pasamos por la escala, que tiene, como de nuevo, la capacidad de aumentar o de disminuir nuestra cámara frente al espacio de trabajo, ¿no? Entonces, como el espacio de trabajo sigue siendo el mismo. Lo único que se modifica es la separación entre la cámara y, y el canvas. Y finalmente, rotación, ¿no? Que también tiene como esta... Sí, es muy similar al resto en la manera en la que podemos utilizar. Entonces vamos a copiar nuestra retícula. Tenemos la rotación. Si es que yo roto ¿en qué formato creen que estamos trabajando con la rotación? ¿En grados o en radianes? Ahorita en radianes. Ahorita en radianes. Entonces, si es que yo quiero moverme 45 grados, ¿cuánto debería mover? ¿Cuál sería el equivalente en radianes, no? Cuarto de pi. Sí, ¿no? Acuérdense. Ajá. Entonces estoy moviéndome, primero, otra vez, ¿no es cierto? Todo se mueve en función del centro, del 0, 0. Entonces, si yo primero me traslado a la mitad y después me roto, es distinto a que si primero me roto y después me traslado. Vamos como intentando decodificar estos elementos poco a poco, ¿no? Entonces, esto, si dibujo un cuadrado 0, 0 que tenga 20, se va a pintar acá. Porque esta es la coordenada 0, 0. Entonces, estoy diciendo es primero
moverla y después rotarla. Si empiezo a modificar, ¿cierto? Mis traslaciones, mis rotaciones, puedo volver al origen. ¿Cómo regreso a dibujar un cuadrado acá? Entonces debería rotar a la inversa. Aquí sí tengo valores negativos. Puedo decir menos cuarto de pi. Pero vamos a dibujar otro cuadrado acá para ver qué pasa, ¿ya? Súper. Y ahora nos trasladamos, translate, menos width sobre 2 y menos height sobre 2. Uy. Width. Y regresé a mi origen, ¿no? Entonces, de nuevo, para intentar como revisar, igual como esto que mencionaba ahorita Dennis, ¿no? El modo inicial es radianes. Esto es lo que viene por defecto. Pero podemos transformar también a grados, ¿no? En ese sentido, tengo que moverme aquí, menos 45. Y se sigue manteniendo el mismo formato. Entonces, la rotación está relacionada directamente con la coordenada 0, 0, de nuevo, ¿no? Es interesante porque igual la rotación, bueno, vamos a mantener este de aquí, porque la rotación también tiene como la capacidad de ser dinámica, ¿cierto? ¿Qué pasa si en lugar de menos 45, o bueno, vamos a hacer como otra cosa, vamos a hacer otra cosa más acá. Ahorita ya estamos en la coordenada 0, 0, ¿cierto? Solamente para estar seguros, vamos a dibujar acá un cuadrado, vamos a cambiarle acá el fill. Este va a ser fill 0 y los otros que están antes son fill 255. Que tenga 200. Ah, pero se pinta encima. No, digamos de más bien como no fill. Ya. Si es que yo agrego una rotación dinámica, ahorita estoy en grados, entonces podría trabajar con el frame count. Fíjense cómo empieza a moverse, ¿no? Y aquí lo mismo, si es que es negativa, se va hacia el otro lado. Si primero me traslado pues width sobre 2 y height sobre 2, tengo este cuadrado que está girando desde la punta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un cuadrado que esté girando desde el centro? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué principio se les ocurre para que el cuadrado gire desde el centro? Cambiar el ángulo.
Ujú, podemos cambiar el anchor point, ¿no? A ver, podríamos decir algo así. Si es que mi cuadrado va a tener 200, yo puedo trasladarme 100 y 100. Mm, no, así, más bien como dibujarlo en menos 100 y menos 100. Ahí, ¿no? O sea, claro, lo que hice es como regresar hacia atrás. Vamos a parar. Este es mi centro, ¿cierto? El 0, 0. Vamos a tener dos cuadrados aquí al mismo tiempo. Uno más chiquito y otro más grande. Uno que está en 0, 0 y que solamente tiene 50. Y otro que está en... Entonces, el cuadrado que se dibuja en 0, 0 gira en función de su esquina. El que se dibuja en menos 100 gira en función de su centro. El anchor point es el mismo, el cuadrado es el que está dibujado en diferente lugar. Entonces rotemos para cachar también como las diferencias acá. Y también tengo la opción de decirle a P5 que no dibuje el cuadrado desde la esquina, ¿no? Esto es rect mode. Entonces, por lo general, el rect mode es así, corner. Este es el que viene por defecto y es la manera en la que se están dibujando. Pero yo puedo decirle center y se dibujan desde el centro. Entonces, en ese caso, el cuadrado que se dibuja en el cuadrante 0, 0 está girando en el anchor point que habíamos definido y la solución que creamos para el otro se transformó también, ¿no? Cachen ustedes como cuál es la opción igual que con la que quieren trabajar como recurrentemente. Para mí creo que modificar el modo de dibujo de los rectángulos o de todos los cuadriláteros tiene como tal vez un poco más de sentido. Entonces acá pasa lo mismo, ¿cierto? Vamos a, como, lo mismo que con todos. Vamos a trasladarnos en mouse X y en mouse Y. Desde acá arribísima, ¿cierto? Antes de dibujar nada. Todo se mueve. Si es que me traslado únicamente antes de dibujar mi último cuadrado, todo se mueve el cuadrado, ¿no es cierto? Pero fíjense que sigue rotando igual. Pero está rotando desde otras posiciones. Lo mismo con escala. Si es que escalo desde acá, se escalan todos los elementos y se escalan a partir de mi coordenada 0, 0 original, ¿no? Si es que escalo desde acá, únicamente cambia el último cuadrado y cambia con todos los efectos adicionales, ¿no? Y desde la nueva coordenada 0, 0. Y ahora lo mismo con la rotación. Es más, si es que roto aquí, estoy rotando en radianes, ¿o no? No, aquí estoy roteando ya en degrees. Entonces gira todo. Y desde el centro. Y si es que roto acá,
Estoy rotando únicamente en el cuadrado. Súper. A ver. Anotaciones. Rotaciones siempre operan en función del modo del ángulo. Por ejemplo, en función de pi. Ajá. Acá otra. Las rotaciones se generan a partir de la coordenada 0,0. Y pueden tener valores negativos o positivos. Positivos. Bien, pueden sumarse o restarse. Pueden ser dinámicas. De modo automático o interactivo, ¿no? Igual como todas. Todas pueden ser dinámicas, o sea, automáticas o interactivas, pero... Súper. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Le cachamos? Súper. ¿Quieren revisar un concepto más? Sí, Sí, eso. ¿No me estás gritando, Sofía? no, profe. Jode cuando hablan y jode cuando no hablan. Tener 15 y esto es rotación. Rotate. Solo jodiendo el profe. Cuando hablan, jode. Cuando no hablan, jode. Súper. Entonces, hay como un componente adicional que nos puede facilitar la vida en términos de... Esto ya hicimos. En términos de como dejar de pensar en sumar o restar las transformaciones que realizamos. Y esto es push y pop. Entonces, lo que podemos hacer, ¿cierto? La manera en la que mencionamos todos estos cambios, háganse como la idea de modificaciones sobre una matriz, ¿cierto? Sobre modificaciones en la matriz de la ubicación de la cámara frente a mi espacio de trabajo. Y estos elementos son push y pop. Entonces, vamos a hacer fill 0. Voy a dibujar un cuadrado. Ah, no lo está compartiendo, profe. Bien, gracias. Voy a dibujar un cuadrado. Por acá. Tenga 100. ¿Cierto? ¿Dónde se dibuja este cuadrado? Acá. Vamos a dibujar dos cuadrados.
Sin relleno mejor. Creo que eso tiene más sentido por ahora. Un cuadrado aquí y un cuadrado más chiquito. De la mitad de este tamaño. Entonces, si es que yo me traslado, translate, width sobre 2 y height sobre 2, se mueven los dos. Si es que yo quiero que este cuadrado vuelva a operar en función de las coordenadas originales, debería ser otra vez, ¿no es cierto? Esta resta de menos ni sé cómo ni sé cuánto, menos ni sé cómo ni sé cuánto. La otra opción es decir, push, ¿cierto? Entonces genero como esta matriz en donde se va a como trabajar esta transformación. Y después cuando termino le digo pop y todo vuelve a la normalidad. Entonces yo pude haber incluido cualquier tipo de elementos acá, ¿cierto? Escala 2. Rotate frame count sobre 100 porque estoy en radianes de ahorita. Entonces tengo como todo lo que quiero incluir acá, ¿cierto? Vamos a decir como otra traslación. Translate menos width sobre 4 y menos height sobre 4. Y después de que rote le decimos que se escale 2 más. Y le vamos a dar una rotación negativa del frame count sobre 20. Pero vamos a decir que cualquier cosa, ¿no? Estoy ahorita como intentando complejizarle lo que más pueda sin entender ni siquiera como bien cuál va a ser el resultado. Aquí vamos a decir angle mode radians. Y acá vamos a decir angle mode degrees. Y menos frame count por 20. Entonces, no importa cuánto sea, ¿cierto? Ya no voy a preocuparme de tener que sumar o restar todas las transformaciones. Oh. Es porque escalé y después me moví. Pero no importa, porque con push y pop tengo de nuevo la capacidad de volver al origen, ¿no es cierto? Y decir como aquí no pasó nada y mi cuadrado como opera sin ningún problema. ¿Qué es lo interesante en este caso? Voy a comentar como todo esto. ¿Qué es lo interesante en este sentido? ¿Cierto? Vamos a continuar trabajando con esta idea de los cuadrados y vamos a intentar meter un for loop que tenga transformaciones de por medio. Vamos a decir, en este for loop y es igual a 0. A ver, trabajemos con un margen, ¿ya? Voy a decir como este margen es igual a 75. Este va a ser el valor inicial de i. Y va a ser menor al width. Y el valor que me voy a saltar constantemente va a ser. Yo voy a dibujar siempre mi cuadrado en 0, 0. Y le voy a decir al cuadrado que tenga. Entonces aquí tengo muchísimos cuadrados que se están dibujando juntos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo aquí genero un push
y un pop. Para que cada vez que itere, se reinicie toda esta matriz, ¿no es cierto? Y aquí me traslado y no nos vamos a trasladar nada en Y por ahora. $75, ¿no es cierto? Quiero decirle ahí. Entonces esto es como decir, ajá. Vamos a, modificar acá para echar también como el cambio en los resultados, ¿no? Creo que está bien con 75. Entonces este es un for loop. Pero que echemos cuál es la diferencia si es que yo no tengo push y pop. Vamos a hacer un valor un poco más chiquito para hacer el ejercicio. Ya vamos a dejar en 25. Entonces, si yo no tengo push y pop, cada vez que da a entrar, se van a ir sumando los valores. Entonces, si aquí se traslada 25, acá se traslada 50, y acá se traslada 75 más, ¿no es cierto? Y acá se traslada 100 más, y acá se traslada 125 más. Entonces, no era como lo que quería. Lo que quiero es que se reinicie a 0 y que se vuelva a trasladar desde 0. Como 25, 50, 100, 75, 100, 125. Y vamos a hacer lo mismo para Y. Y es igual a S. J. Esto es menor. Height menos S. J más igual S. Súper. J, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de poder trabajar en este formato? Deberíamos decir rect mode. ¿Cuál es la ventaja de poder trabajar en este formato? Que si es que las coordenadas son 0, 0 siempre, yo puedo empezar a modificar acciones de manera independiente, ¿no? ¿Qué pasa si aquí tengo un frame que rota en función del frame count? Cada uno va rotando. Cada uno está rotando. Podría cambiar, ¿no es cierto? Rect mode o dividir. Miren qué pasa si les divido para un número que es variable, ¿cierto? Si es que es un número constante, todos giran igual. Si es que es un número que varía constantemente, estos giran al mismo ritmo, porque todos estos tienen frame counts dividido para 75. Y estos dividido para 150. Y estos dividido para 225. Y estos dividido para 300. 300. 20, no sé, ya me perdí. ¿Qué pasa si no solo varía en el eje X, ¿no es cierto? La rotación puede variar también. Una combinación diferente en cada caso. ¿Qué pasa si la escala es distinta? Uy, mucho. Dividido para 100. Otra vez, ¿no es cierto? No sé si es J dividido para 100.
¿Qué pasa si divido uno hacia el otro? ¿Cierto? J por ahí. Entonces, estas son como las distintas posibilidades que puedo empezar a explorar a partir de las distintas transformaciones, ¿no? La clave es aquí, primero, identificar dónde está mi coordenada 0, 0. Vemos como la diferencia si es que el red mode no sería en el centro, ¿no? Entonces, como la coordenada 0, 0, primero me da la posibilidad de aplicar las distintas transformaciones. ¿Qué pasa si primero roto y después me traslado? ¿Cierto? Están todos girando desde esta coordenada 0, 0. ¿Qué pasa si primero me escalo y después roto? Entonces es importante tener presente eso, ¿no? Todos estos elementos. ¿Qué pasa si es que no tuviera el push y pop? ¿Cierto? Acuérdense de nuevo cómo push y pop me dan la capacidad de regresar mi matriz al origen, al 0, 0 original. Como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, para alguien sí. Ajá. Creación de nuevos medios, lectura 15. Push y pop, ¿no? Push. Preguntas sobre push y pop. ¿No? Súper. A ver, vamos a hacer como solo una cosa más antes de dejarles a que puedan quedarse ahí moneando y organizando la tarea, ¿no? Que ya voy a, sí, me faltó tiempo para abrirles la carpeta y para la entrega de esta actualización que van a hacer. Quería comentarles antes. Claro, hubo gente que quería trabajar las funciones y coreografías la semana anterior. Y finalmente, sí, entendí también que es porque ya habían estado avanzando con la tarea, ¿no? Entonces no tiene, claro, no tiene mucho sentido como que cambiemos así como en el momento. Entonces vamos a hacer como las tareas que están vinculadas al desarrollo de processing de P5 van a ser opcionales. Y para quienes entreguen van a tener la posibilidad de tener una nota extra, ¿no? Estos valores van a reducirse a la mitad. Entonces, en lugar de ser sobre 10, va a ser sobre 5 puntos y será, ajá, como adicional, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar esta semana con las transformaciones y tengo pendientes abrirles la carpeta para que ustedes presenten el trabajo de la actualización de la táctica y estrategia, ¿no? Entonces, acuérdense cuáles son como las revisiones que tienen que hacer a partir de la conversación que mantuvimos la sesión pasada.
Y también como identificando con claridad cuál es el rol que cada uno va a asumir dentro del desarrollo de este producto, teniendo en cuenta las semanas de trabajo que nos quedan y teniendo en cuenta también que lo que yo puedo valorar de su trabajo tiene que estar vinculado directamente a nuevos medios, ¿no? Entonces, de nuevos medios podemos trabajar en relación a las herramientas que hemos visto o también a herramientas que no hemos visto. Ustedes tienen igual como la capacidad de utilizar también, ¿cierto? Como la teoría de nuevos medios para poder identificar si alguna herramienta que van a utilizar forma parte de como nuevos medios o no, ¿no? Y conversarlo también en la clase. Entonces hablamos, por ejemplo, la sesión pasada de cosas que no hemos trabajado, pero que podrían explorar también, inclusive desde la materialidad, ¿no es cierto? Impresión 3D, corte láser, pero estamos como abiertos también a otro tipo de tecnologías que les interese abordar, que pueda tener una relación o un vínculo, ¿no? No solo electrónica y programación. Preguntas. Bueno, cholos. Entonces, nada. Pueden, si quieren, como abordar igual transformaciones, revisen lo que hemos visto. La próxima clase vamos a hacer como un ejercicio chiquito para reforzar como de nuevo este tema. Puede ser como tal vez un poco complejo a ratos. Creo que es súper importante que pongan como manos a la obra para ver si es que tienen como dudas para resolver elementos específicos. Y, próxima clase hacemos preguntas o vemos como un caso que puede ser como, que pueda abordar como otros elementos, ¿no? También vamos a revisar como un par de periféricos adicionales próxima clase. Cámara, input de micrófono, como cosas que vayan a topar para que, para que cachen cómo pueden resolver. Listo, queridos, queridas, nos vemos entonces el jueves. Disfrazados, dice el Denis. Ni una.